Vamos a comenzar con San Juan y el capítulo 5 de San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 5 de San Juan. Hay una alabanza que cantábamos antes bastante seguido y que ahora ya no la cantamos, pero es precisamente lo que dice el capítulo 12 de San Juan, y lo leímos la semana pasada, donde dice: si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. A ver, los que lo saben. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre sus manos confío mi ser. Qué bonito eso, ¿verdad? Cuando dice: entre sus manos confío mi ser. ¿Quiénes de los que estamos aquí cree que no va a experimentar muerte? En otras palabras, que no va a estar en un ataúd y que después lo van a llevar a sepultar. ¿Cuántos de ustedes creen que no van a conocer eso o no van a experimentar eso? Hermano Rigo dice que no. Pablo también lo dijo. Pablo dijo, y nosotros los que quedamos, ¿verdad? Pero hace 2000 años más o menos que partió Pablo. Pero está bien, hermano Riguito. Sí. Entonces, fíjese, pero para nosotros, él mismo lo dijo, ¿verdad? No, hermano, no quiero que sean como los demás, que no tienen esperanza, ¿verdad? Que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, y esperanza gloriosa. La alabanza dice: entre sus manos pongo yo mi ser. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y eso es lo importante. Pero lo más importante, hermano, es lo que Cristo nos enseña acerca de muerte, ¿verdad? De la muerte de los santos. Muerte de los que no son santos, hermano, esa sí es una tragedia. ¿Quiénes son la muerte de los que no son santos? Todos aquellos que vivieron esta vida, ¿verdad? Y dejaron pasar en esta vida, murieron sin atender el llamado de Cristo, despreciando a Cristo toda la vida, despreciando el mensaje que el Señor trajo. Acaban de ustedes de leer una escritura que dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para todos aquellos que se sacrifiquen en este mundo, ¿verdad? Por Cristo. No, dice todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Ese es el mensaje, y ahorita lo vamos a ver de una manera mucho más amplia, hermanos. ¿Cuál es ese verdadero mensaje de la Escritura? Versículo 25, comenzando del versículo 25, capítulo 5 de San Juan. Amén. Versículo 25. And I assure you that the time is coming. De cierto os digo, dice el Señor, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nosotros venimos, hermanos,
de una corriente que se llama Adán. Y cuando Dios sopló espíritu en Adán, él vino a ser un alma viviente. Él es el primer Adán, pero el segundo Adán dice espíritu vivificante, o sea, con vida propia. Y así es lo que dice aquí, porque el Padre, dice el Señor en el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, vida propia, ¿ok? Zoe, eterna. Entonces dice, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ¿sí? Espíritu vivificante, el segundo Adán. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Aleluya. En su primera venida viene el Señor de una manera tierna, el bebé Jesús, y viene a vivir una vida santa, pura, y viene a cumplir, hermano, su misión sagrada de salvar a los hombres por medio de su vida, por medio de poner su vida en rescate de muchos. Vive una vida santa y pura, muere sin culpa, pero la grandeza del Evangelio resucita al tercer día, ¿verdad? Como el grano que cae y muere, y si muere, lleva mucho fruto eterno, de los cuales es toda su iglesia diseminada alrededor del mundo. Versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga eso, hermano. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Todos los cristianos o todos los que son cristianos y que no son cristianos? ¿Quién me puede contestar eso? Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes son esos todos? ¿Los que murieron con Cristo o todos, aún inclusive los que no murieron con Cristo? Yo creo que todos, hermano, los que no murieron con Cristo también. Todos los que no murieron con Cristo y los que murieron en Cristo, ¿a la misma vez? Sí, yo pienso que sí. Ok, ahí está el asunto. Sí, todos, porque el Señor lo dice, que todos lo oirán, pero no al mismo tiempo. No a la misma vez. Aquí en esta escritura que estamos leyendo, ahí está, fíjese bien, está el rapto de la iglesia, amén, y está el día del juicio final. Porque unos oirán la voz del Señor cuando el Señor aparezca en el cielo y su iglesia salga a recibir al Señor en el aire. Los que están vivos van a ser levantados, como el hermano Riguito, y posteriormente, después de que pase tribulación y pasen los 1000 años, y después de que el Señor, antes de que el Señor entregue todo el poder al Dios Padre Todopoderoso, entonces, para un juicio que se llama el juicio del trono blanco, entonces los muertos que no recibieron a Jesús van a oír la voz también y van a ser levantados para venir delante de Dios a juicio final. No para arrepentimiento, no para ser salvos, sino solamente porque el Señor dijo, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Unos lo vamos a hacer para salvación en este periodo de vida, de gracia que el Señor nos ha dado. Otros lo van a hacer, hermano, ya solamente para que reconozcan, porque Dios ha dicho, toda rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua confesará. Para muchos será muy tarde, pero confesarán
que Dios es el Señor. Entonces, esto es precisamente lo que miramos aquí en este versículo 28 y 29. Vea conmigo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Vieron eso? Son dos tiempos diferentes. Porque en el rapto de la iglesia, los que van a salir para condenación no es su momento todavía, pero sí para los que salen para resurrección de vida. Amén. Aleluya. ¿Quedó claro allí, hermanita Vicky? ¿Sí mira usted la diferencia de uno y de otro? Ok. Entonces, me lee el versículo 28 y 29. Indeed, the time is coming when all the dead. Oh, don't be so surprised. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son, and they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. Okay, those who have done good will rise to experience eternal life. Good. ¿Qué significa eso de good? Those who have done good resucitarán para vida eterna. ¿Qué es eso de estos que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna? ¿Qué es lo bueno que hicieron para merecer la vida eterna? Lo bueno que Dios nos ofreció. ¿Hicieron lo bueno qué? ¿Qué es lo bueno que hicieron? Exacto, es todo. Que creyeron en Jesús. Y los otros dice, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. ¿Qué es lo que hicieron estos otros? Rechazaron continuamente, rechazaron y rechazaron continuamente el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. ¿Tú me puedes decir, hermano Rafael, qué es lo que significa el Evangelio de Jesucristo? Evangelio es las buenas nuevas de salvación que Dios le trae al mundo. Exacto. De que en Jesucristo hay esperanza y hay vida eterna y hay salvación. Amén. Esa es la buena nueva, ¿verdad? Pero en sí el Evangelio, ¿qué significa el Evangelio? La esencia del Evangelio. ¿Qué es la esencia del Evangelio? Jesucristo. Porque nosotros creemos en Jesucristo. Pero ¿cuál es la esencia del Evangelio? Las buenas nuevas. Es que Jesús trajo esas buenas nuevas, ¿verdad? Para salvación. Esa es buena nueva. Pero ¿cuál es la esencia de eso? Que nos dio a su Hijo Jesucristo. Pero la esencia de eso, la culminación de lo que Jesucristo vino a hacer. Que no hay más culpa. Claro que sí, no hay más culpa, pero fíjese bien, ahorita usted va a entender y va a comprender de una vez y para siempre lo que es el Evangelio. Claro que Dios el Evangelio bien clarito que Dios lo pone en sus evangelios, en su escritura. Those who have done good, los que creyeron en Jesucristo, ¿qué creyeron? Creyeron en su evangelio. ¿Cuál es la esencia de nuestra creencia? ¿Cuál es la esencia de nuestra creencia, hermanos? La muerte, oiga bien eso, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Muerte y resurrección de Cristo. Esa es la esencia del evangelio, hermanos. Okay? Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience
judgment. 30 y me parece 31 Génesis. I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore, my judgment is just, because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Ok, pero yo creo que teníamos que leer antes. Regresa un poquito. 29. Antes. Vamos a leer el 28 y el 29. Don't be surprised. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son. Don't be surprised. 28. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son. ¿Ok? Ya eso lo miramos. Que eso de que todos lo van a escuchar es en dos tiempos. ¿Ok? Los que hicieron lo bueno, o sea, creyeron y aceptaron a Jesús, van a resucitar cuando Jesús aparezca en el cielo y nos rapte, que rapte a la iglesia, levante a la iglesia. ¿Ok? Y los otros que no creyeron, que hicieron siempre de continuo amar, o en otras palabras, rechazaron el evangelio de Jesucristo, estos van a resucitar posteriormente. No resucitan en el rapto, sino que resucitan después. Al final de los 1000 años van a resucitar. Todavía se quedan allí 1000 años para poder resucitar. 29. And they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. That's right. Ahora, Génesis. ¿Qué es lo que significa aquellos que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna? Los que creyeron en Jesucristo. ¿Y los que hicieron lo malo, quiénes son? Los que lo rechazaron. Así de simple. Así de simple. Bendito sea el Señor. Esta escritura, hermanos, léala y medítala. Y ahora vamos a ir, con el favor de Dios, vamos a cubrir todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 15. Amén. ¿Qué versión es esta, Richard? NLT es de New Living, ¿verdad? Translation, está bien. Ok. Además os declaro, hermanos, oiga bien, además os declaro, hermanos, the good news. Declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual perseveráis. ¿Sí? No solamente lo recibiste, sino que te mantienes allí en ello. Al final de este capítulo, en el versículo 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. So, my dear brothers and sisters, be strong en ¿qué? ¿En qué?
Leímos el versículo anterior, ¿verdad? Que es al principio. Y mire lo que está al final. Este es el último versículo de este capítulo. Porque de eso se trata. Este es todo el tema. El Evangelio de Jesucristo es el tema de todo el capítulo. El verdadero Evangelio de Jesucristo. Dice, so my brothers and sisters, be strong and immovable. Sin removerte, constante de lo que creíste que es el Evangelio. Ahora veamos el versículo primero. Además os declaro, let me now remind you, dear brothers and sisters, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. I preached to you, let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome, and you still stand firm. And this is the good news that save you. If you continue to believe the message I told you. ¿Okay? No es que... Este es el mensaje que te va a salvar si continúas creyéndolo. No te va a salvar, hermano, otra cosa, que estés tan envuelto trabajando y sacrificándote por todos lados. No, lo que te salva es haber creído el Evangelio de Jesucristo, que es que Jesucristo vino a morir, a dar su vida por ti y por muchos, en rescate de muchos. ¿Y cuál fue la vida que dio? Una vida santa, pura, agradable a Dios. Es la vida que agradó a Dios. Él la entregó por nosotros y dio su sangre, murió una muerte cruenta, dolorosa, pero luego después de eso, al tercer día, Él resucitó de entre los muertos, resucitó para darnos vida a todos nosotros, los que creemos en esa vida, en esa muerte y en esa resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio. Ahora sí, vamos a entrar. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Sí? Esto no lo recibió él de Pedro, no lo recibió él en una escuela teológica, esto lo recibió ¿de quién? Esto lo recibió Pablo directamente de Jesucristo. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Okay? Y él lo recibió directamente de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a la Escritura. ¿Ok? Ahí está. Ese es el Evangelio. Y luego dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis
creído. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo es una de las personas que trabajó mucho más arduamente en la obra del Señor, hermanos. Pero él mismo reconoce, fíjese, y esto es bien importante que la iglesia lo sepa. Él mismo lo reconoce y dice, pero no yo, sino la gracia que Dios puso en mí para hacer esta labor por Él. Por mucho que te esfuerces, si no está lo que Dios ha puesto en ti para que hagas algo específico en tu vida, en vano nos esforzamos. Es Dios el que pone la gracia en cada uno para hacer lo que Él ha decidido. Pero si se predica, versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 17. 17. And if Christ has not been raised, then your faith is useless, and you are still guilty of your sins. Okay. Pay attention. Again, and if Christ has not been raised, then your faith is useless, and and you're still guilty of your sins. okay, just a moment. And if si Cristo resucitó, y si Cristo ha resucitado, Then your faith is useless, and you're still guilty of your sins. ok, eso es si Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, ¿qué pasa con tu fe? No, ¿Eh? it's not useless if you read. It is good then. It is good. It is good. And what about the other thing? Si Cristo no resucitó, you are still guilty of your sins. Si Él no resucitó, pero si Él resucitó, what? You're not guilty of your sins no more. Got it? Amén. ¿Sí? ¿Por qué crees que el Señor dice en su palabra, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo? Porque ese es el Evangelio. La resurrección, hermanos, quitó la culpabilidad de los pecados que habían en nuestras vidas. Para siempre. No para un rato, para siempre. And if Christ has not been raised, then your faith is useless. And you are still guilty of your sins. Ahora dele la vuelta. Pero si Cristo resucitó, mi fe es hermosa. Mi fe en Él es perfecta, porque su obra es perfecta. No por mí, sino que por lo que sucedió en la resurrección. Mi fe en Él es perfecta. ¿Y qué más? Y yo ya no soy más culpable de pecados. Aleluya. 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué dice allí? 19. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. That's right.
And if our hope in Christ is only for this life, okay? O sea que resurrección es un cuento, resurrección es una fantasía, la resurrección, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a resucitar esa gente que murió hace mucho tiempo? Mi abuelita, por ejemplo, yo tenía 3 años cuando mi abuelita murió, okay? Entonces mi abuelita tiene 60 años, by the way. Yesterday was my birthday. Mi abuelita tenía, hermano, yo tenía 3 años cuando mi abuelita murió. Entonces ella tiene 6 años de estar enterrada. Y si tú te pones a pensar y no crees esta grande verdad del Evangelio, la gente dice, ¿cómo una persona que tiene 60 años de estar enterrada va a poder resucitar? Oh, el capítulo 15 nos va a explicar en esta tarde cómo es que sucede todo eso. Versículo 19 entonces, and if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Creemos eso, hermanos? Que Dios creó a Adán y que Adán le falló. Y porque Adán le falló, hermanos, el pecado de Adán fue transmitido a todo ser que nace en este mundo. Y por eso es que nosotros, hermanos, no aprendemos a pecar, sino que nosotros traemos la herencia de pecado en nosotros. Es una herencia con la cual nacemos. David lo entendió bien y dijo, en pecado me concibió mi madre. O sea que la criaturita, hermano, que fue concebida, ¿verdad?, en el vientre de la madre de David, ya estaba en pecado. ¿Por qué? Porque es una herencia con la cual todo hombre después de Adán nació. Pero lo lindo y lo hermoso, hermano, es lo que el segundo Adán vino a hacer. Versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son verificados. En Cristo todos son vivificados. O sea, todos heredan vida eterna. Pero cada uno en su debido orden. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Paramos un momentito ahí y leemos del versículo 20 al versículo 26. ¿Qué? But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. So you see, just as death... Just 20. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. He is the first of a great harvest of all who have died in Christ. ¿Qué? ¿Y qué? Si Cristo no resucita, entonces nadie pudiese resucitar para vida eterna. Pero Cristo es el primero
de la gran cosecha de Dios, de todos aquellos que han muerto en Cristo. La gran cosecha de Dios, hermano, se va a saber en el rapto de la iglesia. 21. So you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun through another man. Sí. Como la muerte entró al mundo por un hombre, now la resurrección de los muertos ha venido a través de otro hombre. La muerte entra por un hombre a todo el mundo y la vida entra al mundo. No, la vida entra a los hombres que creen en Jesús por Él. La vida verdadera. Pero para eso tenemos que morir o estar vivos en ese momento que acontezca. 22. Just as everyone dies because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will begin a new life. Just as everyone dies because we all belong to Adam. Ajá. Y lo que heredamos de él fue muerte. Y por eso tenemos que morir. Miren los niños, la pielecita de los niños, qué linda es, ¿verdad? Bien suavecita. Pero poco a poco, cada año que pasa, hermano, nos va transformando y nos va... Cada día que nosotros vivimos en este mundo, estamos muriendo poco a poco en todos los aspectos. Hay gente que se le cae el pelo pronto. Hay otros que se arrugan bien pronto. Hay otros que pierden los dientes pronto. Pero de todas maneras, todos vamos a perder todo. Lo vamos perdiendo poco a poco porque estamos muriendo y muriendo y muriendo. Aunque estemos en Cristo. Aunque estemos en Cristo, esto tiene que terminarse. Hay una escritura aquí que dice, porque sangre y carne no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué cree que va a haber una transformación cuando Jesucristo venga a recoger su iglesia? Va a haber una transformación porque Él mismo dice que lo que se siembra no es lo que sale, sino que es algo completamente diferente lo que va a salir. Todo se nos va desgastando, todo se va terminando en esta vida. Pero nosotros tenemos esperanza gloriosa. Por eso, ¿a usted le asusta la muerte, hermana Vicky? Honestamente, ¿la asusta? No, porque sé que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Sí, ¿está segura de eso, hermanita? Eso es lindo, eso es bello. O no todo el mundo tiene eso. La gente que está depresionada, está presionada y bajo grandes presiones. Precisamente por eso, porque no tienen esta esperanza, no tienen esta confianza. Hermanos, nosotros no necesitamos psicólogo. Nosotros lo que necesitamos es conocer y aprender y creer estas grandes verdades del Señor. Esto nos da aliento, nos da paz, nos da vida. Usted va a visitar al psicólogo y ¿sabe dónde anda el psicólogo? ¿No está? ¿Sabe dónde anda? Mirando a su psicólogo. El próximo versículo. But there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest. Then all who belong to Christ will be raised when he comes back. Mire qué lindo, cómo lo lleva, hermano. El 23 dice, but there is an order to this resurrection. There is an order. Okay? First is first. Christ resucitó primero. Y después, then all. Repita conmigo. Then all who belong to Christ will be raised when he comes back. ¿Vio lo que leímos en San Juan 5? Todos oirán. Pero aquí, hermano, lo pone bien claro. Dice, then all who belong. Todo va en orden. En orden.
Los que no murieron en Cristo Jesús, hermano, tienen su orden también, van a resucitar, pero no aquí. Este es el orden que lleva lo que Dios ha trazado. Cristo fue resucitado primeramente de la cosecha de Dios. Es el primogénito de entre los muertos. Then all who belong to Christ will be raised when He comes back. ¿En su segunda venida? ¿En su segunda venida, Génesis? Porque dice cuando Cristo regrese, ¿verdad? When He comes back. ¿En su segunda venida? O rapture. Rapture. En la segunda venida de Cristo nadie resucita. ¿Ok? En su segunda venida nadie resucita. Resucitan en dos tiempos. Rapto y después del milenio. Hay 1000 años de diferencia entre uno y otro. Exacto. Exacto. 24. After that, the end will come, when He will turn the kingdom over to God the Father, having destroyed every ruler and authority and power. Christ will raise when He comes back. After that, the end will come, when He will turn the kingdom over to God the Father, having destroyed every ruler and authority and power. Léame el 24, por favor. Mire lo que estamos leyendo ahí, mis amados hermanos. Ya la iglesia ha sido levantada, ¿okay?, por el Señor, se ha reunido en el aire con Cristo, han comenzado las bodas del Cordero, ¿okay?, mientras aquí abajo, ¿qué está pasando? Tribulación como el mundo no ha conocido. Después de que esa tribulación, hermano, se ponga tan fuerte, entonces Cristo regresa con todos sus santos. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? Versículo 25, versículo 24. After, That the end will come, that when, He will turn the kingdom over to God, okay, having destroyed every ruler and authority and power. every ruler and authority and power. ¿Eh? ¿Cuándo sucede eso, hermano? Durante la... ¿Cuándo sucede eso? Fíjense que el Señor lo está poniendo en orden todo. Primero es el rapto, ¿ok? Después en el cielo, hermano, en la boda del Cordero. Después de la boda del Cordero, el Señor desciende con todos sus santos ángeles y con sus santos. Aquí es un infierno, aquí abajo. Pero cuando el Señor regresa, hermano, viene a tomar dominio de todos. De todo. Toda autoridad y potestad la pone bajo sus pies el Señor. Y después de eso establece su reino milenario aquí en la tierra. En ese tiempo, hermano, desciende la nueva Jerusalén de los cielos. En el versículo 24 dice, after that, the end will come, when He will turn the kingdom over to God the Father, having destroyed every rule and authority and power. Cuando todo eso haya acontecido, el Señor va a entregar total y completamente el poder completo a Dios. ¿Quién se lo dio? A Jesús. Ahora, usted sabe, usted y yo entendemos, ¿verdad? Que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. 25. For Christ must reign until He humbles all His enemies beneath His feet. For Christ must reign until He humbles all His enemies beneath His feet. 26. And the
The last enemy to be destroyed is death. And the last enemy to be destroyed, y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Eh? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que más le teme el ser humano? ¿Cuál es el enemigo primero del ser humano? No son las enfermedades, no es el envejecerse, sino es la muerte. Porque la muerte es muerte. Nosotros los cristianos podemos experimentar una muerte, pero es una muerte temporal. El Señor la llama para nosotros como dormir. Pero la muerte que te subyuga eternamente, esa será destruida y no existirá más. Que como está haciendo énfasis y declarando que el postrer enemigo que ha de ser destruido es la muerte. Ya, el postrer enemigo, ¿verdad? O sea, lo está declarando que el último enemigo Ajá. destruir va a ser la muerte. Exacto. Por eso yo pregunto por qué. Porque todo lo demás, hermano, todo lo demás es lo de menos, ¿verdad? La muerte es el verdadero enemigo que te destruye eternamente. Porque tiene que cumplir con propósito. Exacto. Entonces, and the last enemy to be destroyed is death. For the scripture 27, The scriptures say God has put all things under his authority. of course, Of course, when it says all things are under his authority, that does not include God himself who gave Christ his authority. ¿entendemos eso? Eso es demasiado profundo para entenderlo. ¿Ok? No, nuestra mente no lo puede entender. Dios le dio autoridad a Jesucristo para que viniese y cumpliese esta misión. Cristo se fue, viene en el rapto, regresa en su segunda venida a destruir a todos sus enemigos, ¿verdad? Después de que Él haya reinado 1000 años acá, hermanos, Él entrega esta autoridad de regreso a su Padre. Eso es lo que está hablando. Pero cualquiera puede decir, bueno, que no Él es Dios, sí, pero Él es Hijo, con una misión. Y ahí se termina ya esa misión. Todavía la misión de Cristo no está terminada. Falta todavía por cumplirse mucho. 28. Then when all things are under his authority, the Son will put himself under God's authority, so that God, Then, when all things are under his authority, ¿ok? Cuando todos los dominios, los reinos de este mundo estén ya bajo su autoridad, ¿qué dice? the Son will put himself under God's authority. The Son, Cristo, va a poner, ¿qué? Se pondrá él mismo bajo la autoridad del Dios Padre. ¿Qué te parece, hermano Misael? ¿No está fácil de entender o sí? Sí, por el Espíritu del Señor nosotros lo entendemos esto fácil, ¿verdad? Porque no hay que estar peleando tanto. Esto es lo que Él dice, esto es lo que creemos nosotros. 29. Gave his authority over all things, will be the supreme over everything, everywhere. 29. If the dead will not be raised, what point is there in people being baptized for those who are dead? Why do it unless the dead will someday rise again? 30. And why should we ourselves risk our lives hour by hour? 31. For I swear, dear brothers and sisters, that I can face death daily. This is as certain as my pride in what Christ Jesus our Lord has done in me. 32. And what value was there in fighting wild beasts, those who people of Ephesus
if there will be no resurrection from the dead, and if there is no resurrection, let's feast and drink, for tomorrow will die. Okay. 33. Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Think carefully. Think carefully about what is right and stop sinning. For to your shame I say that some of you don't know God at all. All right. Think carefully about what is right and stop sinning. For to your shame I say that some of you don't know God at all. Okay? Sinning. ¿Qué es sinning? Pecando. Si Cristo resucitó, tú no estás más culpable de pecado. ¿Ok? Si Cristo no ha resucitado, tú eres culpable de tus pecados. Pero ahora el apóstol dice, think carefully about what is right. ¿Qué es right? And stop sinning. ¿Sí? ¿Qué es right? Right is believe in His resurrection. Right is believe in His death. Right is believe in that. Que ese es el evangelio verdadero. No tus obras. Y dice, stop sinning. No creer la obra perfecta de Dios es pecado. For to your shame, I say that some of you don't know God at all. Y continuamos, versículo 35. But someone may ask, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have? What a foolish question. When you put a seed into the ground, it doesn't grow into a plant unless it dies first. Ok. And what you put in the ground is not... Ahí nomás el 35. Ahorita el 35. But someone might ask, How will the dead be raised? ¿cómo resucitarán los muertos? What kind of bodies will they have? ¿Qué cuerpo, qué clase de cuerpo ellos tendrán? Y dice el 36. What a foolish question. What a foolish question. Cuando tú pones una semilla en la tierra, it doesn't grow into a plant unless it dies first. ¿Ok? ¿Quién es el grano que cae a tierra? Jesucristo, ¿verdad? Y muchos de nosotros también. Son millones de personas las que cayeron ya y están sepultadas, esperando ser levantadas. No voy a hablar mucho, no hay necesidad. La Escritura lo va a explicar. La Escritura lo explica. Todo lo que tiene que hacer usted es irse a su casa y leerlo. Leerlo y leerlo con cuidado, porque mire, dice, what kind of bodies? Oh, what a foolish question. Se lo voy a explicar. 37. And what you put in the ground is not the plant that will grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. Okay. 38. Then God gives it to the new body He wants it to have. A different plant grows from each kind of seed. Similarly, these are different kinds of flesh. One kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. 40. There are also bodies in the heavens and bodies on the earth. The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies. Okay. There are also bodies in heaven and bodies on the earth. The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies. Y da una explicación ahí, aún acerca de los planetas
¿Qué dice el 41? The sun has one kind of glory, while the moon and stars each have another kind. And even the stars differ from each other in their glory. ¿Eh? ¿Cómo sabía Pablo todo eso? ¿Cómo sabría Jesús? Él dice, esto que yo recibí se lo estoy pasando a ustedes. ¿Ok? Es Jesús el que le está dando todas estas explicaciones para que Él a su vez nos explique acerca de la resurrección. O sea, la resurrección es parte del Evangelio, es la esencia del Evangelio. La muerte y la resurrección es la esencia de lo que nosotros decimos Evangelio. ¿Qué eres tú? Evangélico. Oh, evangélico. Ya, es porque yo tengo bien claro lo que es ese mensaje de la muerte de Cristo y de la resurrección. Creo en la resurrección porque entiendo esto. ¿Cómo lo entiendo? Por el Espíritu. ¿Cómo lo entiendo? Es que Pablo lo recibió. ¿De quién lo recibió? De Cristo. De Cristo. Cristo instruyó a este apóstol. Y este apóstol nos instruye a nosotros acerca de esta esencia del Evangelio. 42. It is the same way with the resurrection. It is the same way with the resurrection of the dead. ¿Ok? Ya lo que leímos es de la misma manera la resurrección de los muertos. Vamos a ver, ahora entramos ya en lo que nos concierne más a nosotros. ¿Qué dice? Our earthly bodies are planted in the ground when we die. Ok, los que pasaron la experiencia de un ataúd, ¿verdad? Ya pasaron la experiencia de un ataúd. Mi abuelita hace 60 años. ¿Qué queda de mi abuelita debajo de la tierra? Después de 60 años, ¿qué quedará? Nada. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero cuando esa sentencia fue dada, no había esperanza. Pero Cristo, hermano, vino y muere y resucita. Ahí comenzó la esperanza gloriosa de todo aquel que cree en Cristo. Porque aunque no haya absolutamente nada, hermano, sino puro polvo de lo que fue mi abuelita, creía en Jesús, creyó en Jesús y va a ser levantada con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no va a morir jamás. ¿Por qué? Porque Cristo va a destruir al último enemigo, que es la muerte, y no le va a aplicar a aquellos que creyeron en Jesús jamás. ¿Dónde estamos? ¿42? Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. Our bodies are buried in brokenness, but they will be raised in glory. ¿Qué quiere decir cuando dice el versículo 23? Our bodies are buried in brokenness. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Abierto para cualquiera puede contestar. ¿Dónde dice? Nuestros cuerpos son enterrados quebrados. Quebrados porque durante su vida se deteriora el cuerpo y quizás puede tener hasta enfermedades, varias cosas que le pueden suceder a un cuerpo. Entonces, cuando una persona muere, puede ser herido, puede ser matado por una pistola, puede ser muerto por cáncer. Entonces, todo eso es una quebradura. Exacto. Cuando mi padre Mariano murió, estuvimos en Palmdale, en su velorio, ¿verdad? Antes de sepultarlo. Y hermano, yo estaba mirando así a mi padre en su ataúd, y llegó el hermano Riguito junto a mí.
Y empezamos a mirarlo y el hermano Rigo, ¿sabe? Nunca se me van a olvidar estas palabras que él me dijo. Me dice, ahí está ya el puro container, me dijo. Destruido. Ahí estaba mi viejito, después de haber sufrido por muchos años, ¿verdad? Haber sufrido, se deterioró su cuerpo con una enfermedad que se llama Parkinson. Se deterioró, pero tremendamente, se puso anciano, sus manos ya nada le funcionaba, hermanos, nada le funcionaba. Y el hermano Riguito se acercó y me dice, lo bueno, me dice, que ahí está solamente el puro container. ¿Qué me quiso decir el hermano? Que su cuerpo estaba allí enterrado, quebrado, totalmente quebrado, en debilidad. Lo enterramos en debilidad. Su espíritu se había levantado ya a la presencia del Señor. Pero él ya no veía, ya no oía, ya no podía hablar, no podía respirar. Lo que le daba la vida, hermano, ya se había ido de él. Ya estaba en la presencia del Señor. Ahora ese espíritu va a regresar un día, hermano, y va a levantar lo que fue ese cuerpo, pero ya no de la misma manera como fue sembrado, sino que ahora va a ser levantado, hermano, con un cuerpo diferente, un cuerpo incorruptible, o sea, que no se corrompe, un cuerpo inmortal, o sea, no mortal, porque lo mortal muere y se destruye, se deshace y se termina. Pero el inmortal, hermano, no lo daña ni la muerte, nada. No hay enfermedad que le pueda dañar, ni la muerte misma, porque la muerte misma será destruida y será vencida. Ya fue vencida por el Señor Jesús, pero literalmente lo va a hacer para que no toque a ningún ser viviente más. So our bodies are very in brokenness, but They will be raised in glory. they will be raised in glory. See? They will be raised in glory. ¿Sigue? They are buried in weakness, but they will be raised in strength. ¿Sí? They are buried as natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. For just as there are natural bodies, there are also spiritual. Leamos la parte segunda del versículo 43. They are buried in wickedness, but they will be raised in strength. ¿Sí? Fuertes. Energéticos. Como ángeles, como fuerza de ángeles. Hermano, una fuerza eterna que no se te va a debilitar. No necesitas vitaminas, no necesitas absolutamente nada. Eso es lo que Dios, eso es lo que Cristo ha comprado en la cruz del Calvario para nosotros, en su muerte y resurrección.